90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio, un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comienzan los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al 20 de abril de 2017. Saludos cordiales de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí. Buenos días, si nos escuchan en directo, 33 minutos y medio sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición de este espacio que les ofrecemos en torno a las 2, justo después del informativo central, primera plana. Y también cualquier otra fórmula de saludos, y lo que han hecho ha sido descargar este programa de nuestra web en ellinsoloradio.com y la están escuchando pues cuando les apetezca. No molestan. En cualquier momento pueden entrar en nuestra web. Semana de conclusiones, semana de valoraciones en cuanto a la Semana Santa de Ellín, a lo largo de esta, en la sintonía de Solo Radio y en los desayunos. Hoy vamos a hacer una pequeña parada. Ya saben que mañana es viernes y les proponemos la última edición de la temporada de Sin Ánimo de Molestar. Nuestros contertulios analizarán la Semana Santa en esa edición especial, pero hoy no vamos a centrarnos en Semana Santa. Hoy la actualidad prima y vamos a recuperar una entrevista sin duda muy sentida y un programa muy sentido que emitíamos hace ya algunos años. Lo han escuchado en los servicios informativos. Una de nuestras formaciones políticas en el Ayuntamiento de Ellín, en concreto Ciudadanos, ha solicitado la concesión de la medalla de la ciudad al pintor Luzgardo Preciado. Ha sido, como digo, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Ellín que ha registrado una moción solicitando al consistorio la concesión al pintor Antonio Luzgardo Pérez Pastor de la medalla de la ciudad de Ellín. La portavoz del Partido Naranja en el Ayuntamiento ellinero, María Jesús Iniesta, destacaba la trayectoria de Luzgardo y su obra, que son un legado para la ciudad y para las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo, lo defienden y lo definen como un genio de la pintura. Nosotros, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos sumamos sin duda a esa petición y la vemos justa, necesaria y además merecida. Y hoy, aprovechando esa ocasión y que hace, bueno, pues la efemérides del fallecimiento de Antonio Luzgardo va a tener lugar dentro de unos días, en el mes de mayo, vamos a recordar esa entrevista, ese programa que dedicábamos precisamente a Luzgardo, y que en aquel momento y en otra posterior repetición que realizábamos tuvo una acogida sin duda maravillosa por parte de nuestros oyentes. Hoy, y con ese motivo, recordamos ese programa, nos trasladamos en el tiempo hasta el año 2014. El programa comenzaba así. Solo Radio.
En muchas ocasiones les digo que el programa de ese día determinado queremos que sea muy especial. En el programa de hoy no me voy a conformar con eso, no les voy a decir tan solo eso, que hoy queremos que sea un programa especial. Hoy me gustaría fuera uno de los programas más bonitos que a lo largo de toda mi vida haya podido realizar. Porque es un programa de recuerdo, es un programa de homenaje, es un programa donde muy presente estará pues una persona que, bueno, pues seguramente todos hemos conocido en mayor o menor grado, aunque seguro a todos nos ha resultado también al mismo tiempo muy desconocido, gran desconocido. Pero en fin, esto suele ser algo habitual con los genios. Esos genios que tienen su propia forma de vivir, su propia forma de ver la vida y de expresarla, cada uno en lo que muestra esa genialidad, con la escritura, la poesía, con sus dibujos, su pintura. Este genio del que hablamos hoy lo expresó de muchas formas diferentes. Monte de las calimas, de azules como sangre, describe tu belleza en el verde oscuro, calza tus caderas lino de lava, las nubes se entremezclan con tus árboles. Obra de organista, tal vez un águila, niño que reposa en el día oscuro, tierra que recorren todos los hombres, rocas de la montaña cargadas de soles, quimera oculta, de grueso tacto declama, como son el cielo los signos duros, sin el despejado ya no roba venados duros, si llega de la mirada lágrima flores, y en el monte si fuese copa, también le salva, que nacen de la quimera de dura salva. Hoy es protagonista en los desayunos de Solo Radio Antonio Luzgardo Preciado Pérez Pastor. Y no estaré solo en este camino. Los desayunos de Solo Radio, ya saben que tradicionalmente en este horario matinal se emiten en directo, y lo hacemos precisamente por si en algún momento cualquiera de nuestros oyentes quiere participar activamente, bien a través de un correo electrónico a participa@soloradio.es, o si quieren incluso de forma más cercana, incluso escuchando su voz a través de un número telefónico, el 967 30 53 21, 967 30 53 21. Si quieren, a lo largo del programa pueden hacer efectiva su participación en estas dos fórmulas y estar junto a nosotros en este recuerdo, en este homenaje a Luzgardo. Y digo también, no estaré solo en este camino, porque por suerte hoy en nuestros estudios un buen amigo suyo, José Antonio Iniesta Villanueva. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en un programa que yo sé te va a costar mucho sacar adelante. Las gracias a ti siempre por acordarte de la buena gente, del talento, de la esencia, del corazón de este pueblo. Sí, fíjate, te tengo que decir que siempre es un placer estar contigo en Solo Radio, pero hay realmente momentos muy duros para recordar a un genio de la pintura, pero por encima de todo, recordar a un entrañable amigo. Es duro, pero no son tiempos de falsedades. Son tiempos de dar la cara y de hablar de quien se lo merece. Tiempos de poner el corazón sobre la mesa y decir que Luzgardo es una de las personas más entrañables, más hermosas en el puro estilo del corazón, de su alma, de su esencia, que yo conocí en mi vida. Cuando fallecen las personas siempre parece que hay una tendencia a hablar maravillosamente, y en muchas ocasiones quienes hablan les han dado de lado, los han infravalorado, incluso los han despreciado, criticado, eso genéricamente. Pero yo afortunadamente hablé maravillas de él porque se lo merecía,
lo apoyé siempre con toda coherencia. Es una de las personas que con más aparente incoherencia en sus características, en su expresión, para mí es una de las personas más coherentes que he conocido, porque fue libre en el ejercicio de su amor, de su pasión por el arte. Tenía su particularidad que era absolutamente respetable para mí, honrosa, y cuando una persona regresa a casa, por decirlo suavemente, se merece también que hablemos y que se reconozca esa figura para que no se pierda nunca. Que vivimos en una sociedad injusta, esto creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Que seguramente, no sé, los homenajes que tendrá, los reconocimientos a su labor que tendrá ahora que ya no está con nosotros, porque lo damos por hecho, que todos nuestros oyentes saben que ha fallecido Antonio Luzgardo, o igual no, algún oyente, porque fue muy recientemente, el pasado domingo, fue cuando fallecía, ¿no? Se le enterraba el lunes. Pues lo sepan aquellos que desconocían esta información. Y digo, todos sabemos que vivimos en una sociedad injusta, José Antonio, todos formamos parte de ella, y no sé si crees que Ellín ha sido justo con Luzgardo, con Antonio. Absolutamente no. Ha tenido sus momentos. Yo tengo que ser sincero con todo. Yo siempre alabo a mi pueblo y estoy enamorado de mi pueblo, y hasta el último aliento, lo he dicho muchísimas veces en esta mesa, trabajaré por mi pueblo desinteresadamente. Él ha tenido exposiciones, él ha sido valorado indudablemente por personas, han adquirido sus cuadros, pero pienso que tenía una talla humana que no fue reconocida. Pero ni Luzgardo ni muchísimas personas en este planeta que son diferentes por su creatividad, por su sensibilidad y por su amor al arte, una cosa que parece de ultimísima mano en un mundo de consumo y de vanidad y de ego. Lo tengo que decir así, por supuesto, será un ser maravilloso para quienes lo conocimos realmente, porque muy poca gente lo conocía. Aparte de su familia, muy pocas personas sabíamos cómo era Luzgardo, y entonces mentiría si dijera que fue absolutamente reconocido. ¿Por qué no? Porque incluso, aunque se le hicieran exposiciones, aunque la gente dijera, bueno, pues qué bien pinta, porque obviamente tenía a sus admiradores. Yo soy un admirador de su obra desde hace más de 30 años, que me cautivó un cuadro que vi en una sala y no se me olvidará jamás. Pero incluso con su talla, que la llevo a la altura del genio, y además sin exageración alguna, creo que he hecho un análisis de su obra de hace muchísimo tiempo, y era mucho más que un pintor, era una persona que creó un estilo único, que tenía una admirable capacidad para el dibujo, maestría absoluta, para la mezcla de colores, y un artista fundamentalmente genial cuando tiene esa diversidad, cuando tiene esa expresión de color, cuando tiene esa fantasía que expresa, cuando te conmueve por dentro, y sobre todo cuando crea un estilo único. Como persona, indudablemente, pues no se reconoció como se merecía, porque de alguna forma, en su burbuja de tiempo, en su forma de ser, él se encerró quizás por esa hostilidad de la sociedad en la que vivimos, no solamente por la sociedad de Ellín, sino el mundo entero. Pero en cuanto al arte, pues se merecía muchísimo más. Los grandes reconocimientos hay que hacerlos a las personas en vida. Yo al menos tengo la conciencia tranquila que se los hice, y es curioso, por más que te huercas con una persona, siempre sientes el dolor de no haber hecho muchísimo más. Un dolor inmenso. Yo tengo que contar a nuestros oyentes, ayer se lo contaba también a José Antonio. Hace ya algún tiempo, poco tiempo, me decían, porque en fin coincidíamos muchas mañanas tomando el café matinal, porque además ya lo escucharemos a lo largo de otras grabaciones que les vamos a ofrecer. Antonio madrugaba muchísimo, le encantaba madrugar, o madrugaba por obligación, no lo sé. El caso es que coincidíamos muchísimas veces, y una de esas mañanas me dicen, ¿sabes que está hospitalizado y que está fatal? Poco menos me dijeron, se está muriendo. Fue un mazazo tremendo. Fue directamente proporcional a la alegría que sentí
otra mañana, un poquito más tarde, cuando lo vi entrar en ese lugar donde bueno, pues de vez en cuando coincidíamos tomando café. Me alegró muchísimo, lo saludé, le conté pues algunas cositas que tenía que contarle. Le invité a hacer unos desayunos, que es una de esas cosas con la que uno se queda con las ganas y ya no va a poder ser. Menos mal que ahora les contaré también que algo similar a lo que yo quería hacer ya lo hizo José Antonio en su día. Y esto, pues, en fin, en el fondo me ha alegrado, ¿no? Me ha quitado un poquito la pena esa de no tenerle en los desayunos una mañana, ¿no? Pero siempre ponía alguna excusa. Hoy no me encuentro bien, ya quedaremos otro día. Yo sé que iba a ser una campaña difícil, el mantener unos desayunos con él, pero no me resistía a que esto no fuera así. Una alegría inmensa cuando lo vi, que además lo vi muy recuperado, muy bien, lo vi incluso mejor que antes de ese ingreso en el hospital. Y tuvimos oportunidad en alguna ocasión, ¿no?, de hablar lo que veía en la sociedad. No oí una palabra negativa. A pesar de todo, no salió de sus labios una palabra negativa en contra de esa sociedad que cualquiera criticaría al máximo, ¿no?, viendo en la forma que tratábamos algunas veces a nuestros genios. Hoy no estamos solos aquí en los estudios de Solo Radio, quien les habla y José Antonio Iniesta. También hemos querido tener a una persona que no hable solamente desde el conocimiento de la amistad, sino también pues de la sangre, ¿no? Y con nosotros está José Joaquín Preciado, hermano de Antonio. José Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio. Supongo que también va a resultar un poquito difícil para ti. Primero, enfrentarte a estos micrófonos, que no sé si estás más o menos acostumbrado a esto, y después hablar de tu hermano, que nos ha dejado, pues como aquel que dice, hace 4 días, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de estar aquí con los micrófonos, realmente nunca o casi nunca lo he hecho, pero vamos a estar por mi hermano Antonio cuando sea y donde sea, o sea que sin ningún problema, y muchas gracias por haber hecho este programa y bueno, por haber tenido esta deferencia con mi hermano que realmente se lo merecía. La visión que pueda tener la sociedad de Llinera, que es la más cercana a Antonio Luzgardo, o sus amigos como José Antonio, ¿hasta qué punto se corresponde con el trato directo de un hermano? Bueno, es que Antonio, cuando lo conocía realmente, lo que pasaba es que encontrabas a un ser que era de otra dimensión, era otra persona, tenía un carácter totalmente pacífico, totalmente, aunque yo he conocido también sus épocas de más, en fin, rebeldía y tal, y también era rebelde en cuanto a las formas y en cuanto a la gente. En cambio, lo de Jin no creo que sea tan fuerte, porque yo sé que en Jin la gente de Jin, la mayoría de la gente de Jin, yo creo que Antonio lo conocía y lo quería. Su obra creo que se conoce bastante y la gente adoraba a Antonio. Lo que pasa es que, claro, Antonio, al vivir en otra dimensión, no podía tener una conversación que pudieras, a ver, si no le conocías y si no sabías por dónde iban las cosas, que pudieras seguir, porque realmente era complicado, ¿no? Porque te hablaba de reencarnaciones. Yo creo y estoy casi seguro que las ha tenido y que además, pues eso, son conocimientos que se adquieren en el paso de muchos siglos y creo que se quedó nada más que con la poesía y la belleza de las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía tan especial a mi hermano, ¿no? Que era todo corazón y bueno, que lo expresaba con su pintura. Uh-huh. En nuestra sociedad, José Antonio, el que alguien fallezca, nos deje, es motivo de tristeza. Tú me hacías una reflexión que no sé si deberíamos estar tristes o no. Tú me decías hace unos minutos, y ayer lo comentábamos también por teléfono, que seguro que ahora está mucho mejor. Absolutamente convencido. Cuando José dice que era querido por la gente, indudablemente porque
Ya tiene que ser uno mala persona para no querer a Lugardo, un ser que para mí, con todas sus épocas, como dice, de reverdía, yo siempre lo he conocido absolutamente pacífico, y para mí era como un niño que había mantenido el espíritu de la poesía con nobleza, con mucha sensibilidad, y por lo tanto también me reafirmo en esa historia de que nunca se reconocen, pero ni aquí ni en ningún sitio, las almas más sensibles a los seres más elevados. En cuanto a Lugardo, realmente vivía en otra dimensión, y por lo tanto se creó una burbuja en la que por una parte se protegía ante un medio hostil, no porque necesariamente fuera en contra de él, sino porque él estaba como a flor de piel, él estaba vulnerable, indefenso ante una sociedad mecanicista, consumista, y con un ego tremendo. Era una persona muy humilde, era una persona con grandes dificultades para comunicarse, y por lo tanto efectivamente había que hacer un inmenso trabajo para acercarse a él. Yo indudablemente que he mantenido, pues no sé, cientos y cientos y cientos de conversaciones. Entendí desde el primer momento que estaba, como él bien ha dicho, en otra dimensión. Cada uno puede interpretarlo como quiera, pero me alegro mucho que sea precisamente su hermano, y no yo, que es el que investiga los misterios, que haya hecho una alusión a esas referencias que hacía constantemente sobre las reencarnaciones. Para mí, fundamentalmente, con independencia de su actitud mental, para mí siempre fue absolutamente respetable. Y siempre lo escuché, más que como suelo hacer con otras personas hablar, yo siempre le escuchaba. Con eso era inmensamente feliz, porque él necesitaba comunicarse. Cuando hablo con personas y dice, claro, yo es que no lo traté porque a ver qué conversación mantenía yo con él. Había que hacer una apuesta importante, igual que tú decías que para entrevistarlo es un auténtico desafío periodístico, vamos, y a las pruebas me remito, ¿no? Y yo que lo conocía tanto, pues incluso hacerle una entrevista era realmente complejo. Pero cuando se le entendía, se le comprendía muy bien. Y tú anoche me decías que incluso dentro de esa aparente incoherencia era absolutamente coherente. ¿Por qué? Pues porque realmente él creía en un mundo aparentemente de fantasía, y todo el mundo, o casi todo el mundo, pensará que es de fantasía, pero cuántas veces, y bien sabe Dios que lo he pensado, cuántas veces me he preguntado ¿con qué dimensiones conecta Lugardo? Yo creo que era tal su capacidad de percepción que se embriagó de dimensiones, de percepciones, de sensaciones, y eso no era posible comunicarlo a los demás. Pero él tenía como una antena o 1000 antenas desplegadas y estaba en esta y otras dimensiones. Y llegó un momento que realmente no sabía muy bien diferenciar cuál de ellas era la realidad. Pero es que desde un punto de vista, si me pongo en mística, metafísica o filosofía, ¿quién sabe lo que es la realidad? Y es más, yo conozco a gente con muchas carreras, bien vestidos, con un porte distinguido, que digo, están absolutamente locos, no saben ni lo que es la vida, ni tienen coherencia, ni sentido, ni propósito. Y sin embargo yo me encontré con una persona buena, jamás en la vida me hizo nada que me pudiera desagradar, al contrario, yo para Lugardo siempre tendré palabras de admiración, de respeto y de agradecimiento. Fue conmigo una persona muy generosa, igual que yo me volqué con él, yo no tengo un solo reproche. Entonces mi recuerdo respecto a Lugardo es absolutamente inmaculado, que no necesariamente tiene que ser igual con todas las personas, incluso con personas que quieren mucho, pero siempre puede haber una fricción. Lugardo era una persona realmente especial, y cuando yo decía y me reafirmo que Jim, por supuesto, no supo reconocer ni comprendió la verdadera magnitud de Lugardo, es porque los talentos, los genios no son reconocidos. Algún día, pues quién sabe lo que dirán de Lugardo las generaciones futuras, ¿no? Cuando me preguntabas de si está mejor, indudablemente. También tengo que decir, y José lo sabe, y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con él por su memoria, que su sensibilidad le provocaba mucho sufrimiento.
sufrimiento de la vida, pero a todos los que nos consideramos artistas o poetas o escritores o conectamos con esa dimensión X con la que podía conectar Luzgardo, nos duele la vida porque esa espera es muy cruel, es muy espinosa. Y yo muchas veces me di cuenta de que Luzgardo se sentía muy cansado de vivir en un mundo en el que él era un caballero andante. Claro que pienso que estará mucho mejor. A mí me causa un inmenso sufrimiento, pero este programa, que es de inmenso dolor, también es de esperanza, porque tengo la convicción absoluta, por creencia, por experiencia y por todo lo que se puede uno imaginar, de que al otro lado hay una inmensa luz. Y entonces, como José sabe perfectamente, allí, y ponía en un texto que he publicado en mi Facebook, los primeros que lo van a recibir van a ser sus padres, después sus abuelos, que lo querían muchísimo, después toda una corte celestial de seres luminosos, de luz, y después el mismísimo Dios que nos recibe a todos. Eso es sinceramente lo único que me consuela. José Joaquín, tú eres menor, ¿no? Menor que Antonio, ¿no? Sí, algo 5 o 6 años menos. Tenía 57 años y yo ahora ando por... Ya los 51 no los cumplo. Háblanos un poquito de la infancia, háblanos cómo era de pequeño. Él nacía en una familia bastante acomodada, hay que decirlo, en Hellín. Cuéntanos un poquito cómo son esos primeros recuerdos y, la infancia, adolescencia. Cuéntanos, pues esos recuerdos que seguro asaltaron tu memoria, ¿no?, en el momento en que andabais la familia despidiéndole. Antonio de pequeño era como de mayor. O sea, yo creo que era un niño grande cuando era pequeño, porque era una persona muy inteligente, tenía una percepción de las cosas que normalmente la gente pues no tenemos. Los chiquillos se dedican a jugar y él ya de bien pequeño empezaba a coger las plumas y las pinturas y siempre estaba obsesionado con el tema de la pintura. Y conforme fue creciendo, pues seguía pintando y hasta que llegó a convertirse en una persona mayor que era como un niño. La verdad es que siempre ha estado, su forma de pensar y de vivir ha sido igual. Creo que andaba por encima de la gente en algún sentido, no porque se sintiera superior, sino porque no entendía las formas de vivir de la gente de este pueblo ni de ningún lado. Claro, era diferente, su sensibilidad era muy difícil llegar a él, como decía José Antonio, porque claro, para poder, no sé, adquirir su sensibilidad, pues tienes que estar muy cerca de él y tiene que querer compartirla, que eso don Antonio también era muy reacio, ¿no? O sea, ya solo la persona que no, entonces se alejaba un poco. Él nunca ha sido de molestar a nadie, todo lo contrario. Su vida ha sido siempre su vida y la de la gente que lo quería bien y ya está. Él se alejaba de problemas y eso. Entonces es difícil que una persona así, que es interior, digamos, tiene su mundo interior y vive en él, y es muy difícil poder entrar en ese mundo porque además era muy complicado, como te digo, ¿no? Yo he tenido la suerte estos últimos meses de poder estar con él mucho tiempo, porque me pidió que le echara una mano a arreglar la casa que tiene en el Plantonar, porque él quería dejar, yo creo que él lo veía venir, ¿no? Y quería dejar la casa arreglada y un poco, en fin, de aquella manera, para que sus 2 hijos, Antonio y Tere, pues pudieran tener un sitio donde saber que su padre pues había estado trabajando con su pintura y en fin, con su sensibilidad, pensando en ellos a todas horas. Y bueno, y dejarles sus obras más o menos ordenadas, que realmente es complicado, ¿no?, ordenar la enorme obra que tiene Antonio. Y respecto a esto, yo intenté catalogar algunos de sus cuadros
y ya en el 300 y pico, 400, paré. O sea que, entonces, lo bueno que he tenido es que me ha estado hablando de cada uno de sus cuadros conforme porque hacíamos las fotos y eso. Y tengo pues, algunas nociones de lo que era cada cosa, porque realmente tú ves la pintura de Antonio y no tiene nada que ver con un pintor ni antiguo, ni moderno, ni nada. Es totalmente un mundo que él creó un mundo de las cosas más, no sé, de paisajes de Yin, paisajes del volcán, paisajes del pantano. Tenía pintado todo. Hasta hace poco vi las casas de mi chica, de la madre de mi chica, que estaba en el Lieto. Y bueno, pues realmente es otra manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces él ordenó su casa y sus cosas dentro de lo que pudo, porque yo creo que cuando, como tú dices, cuando estuvo enfermo y cayó enfermo y estuvo en el hospital, yo creo que antes de morirse pensó, dice, me falta arreglar la casa, me falta, no sé. Hizo una lista de cosas por hacer. Cosas. Y hace una semana, que fue cuando más o menos terminé la obra, ya le puse unas vigas y tal, que estaba obsesionado. Pues yo creo que se dejó ir y no sé. Allí reinaba, tiene su trono, allí en el salón. Y bueno, llegó a reinar sobre su propio mundo. Claro que sí. Con lo cual, pues, yo estoy totalmente contento en el sentido de que bueno, él consiguió lo que quería y yo le pude ayudar. La última visita que yo hice al hogar de Antonio Luzgardo fue hace, pues, estoy hablando de un año y pico. La verdad que poner orden entre tantísimo material debe ser una misión prácticamente imposible. La cantidad de obra, la cantidad de trabajos que tiene Antonio. Permitidme que salude. A través de la línea telefónica tenemos a su prima Luli, que ha querido estar hoy con nosotros en el programa. Luli, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Sabías que íbamos a realizar el programa recordando a tu primo en el día de hoy o ha sido casualidad? Pues ha sido casualidad. Lo he visto por el WhatsApp. Entonces nada, enseguida he encendido la radio y digo, bueno, pues voy a llamar a mi primo para hacerle un homenaje, porque, en fin, era una bellísima persona, era un gran artista, era, vamos, estupendo. Y claro, es un poco triste que ahora, después de muerto, se le haga este tipo de homenajes, pero bueno, yo estoy muy contenta porque él está muy tranquilo ahora, está muy bien, está en paz, pero nada, decir que era un gran artista y que era una bellísima persona, y como decía José, la verdad es que es un artista atemporal, es un artista para todas las épocas y que va a estar ahí siempre y en todo momento. Guapa. Se emociona Luli. A ver, ese homenaje, no sé si has escuchado el programa desde el principio, nosotros se lo queríamos dar en vida. Después de ese paso por el hospital, queríamos tenerle aquí. Lo que pasa es que tengo que decir que nos resultó imposible. Pero claro, éramos conscientes, ¿no?, que había que hacerlo. La pena es esta, claro, ¿no?, que tiene que ser ya cuando le hemos despedido, cuando ya no está entre nosotros, ¿no? Pero, claro, en fin, suele ocurrir, ¿no? Con los genios pasan estas cosas. Y con los grandes. Y con los grandes, por supuesto que sí. Esperemos que sea así. Esperemos que ahora, después de muerto, pues se le reconozca, porque realmente es uno de los mejores artistas a nivel nacional. Yo recuerdo que fui a Madrid a enseñar unas láminas suyas en una galería de arte. Las chicas muy entendidas, en fin, en arte, y dicen, bueno, pero ¿esto qué es? Esto está en tu pueblo y está ahí así como así. Digo, sí, hija mía, esto lo tenemos en Ellín y desgraciadamente está muy poco reconocido. Pero realmente es un gran artista y ya te digo, a nivel nacional, y luego en la cantidad de obra que tiene, bueno, es el legado que nos ha dejado.
nada, y a partir de ahora a ver si lo disfrutamos y lo reconocemos realmente como él era. Y luego como persona, pues ya lo están diciendo ellos, que era una persona tremendamente cariñosa, amable, bueno, en fin, no tengo palabras para describirlo. Luli, a mí me gustaría, igual que he hecho hace unos minutos con José Joaquín, que me recordaras, que nos contaras, ¿no? Esos 2-3 recuerdos que tienes más especiales, que no tienen que ser de esta última época, si quieres, pueden ser incluso pues de tiempos anteriores, ¿no? ¿Qué momentos recuerdas así de forma más especial con Antonio Luzgardo, con tu primo? Pues no sé, yo todo lo que recuerdo de él es bueno, no sé, no tengo así ningún momento concreto. Yo recuerdo que era una persona muy graciosa, tenía un sentido del humor muy gracioso, no sé, yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que nos tronchábamos de la risa, que salíamos pues mis primas, o sea, sus hermanas, pues un sábado que nos pusimos hechas un cromo para salir a dar una vuelta y nos lo encontramos por la calle. Y nadie, cuando no lo cruzamos, dice: hija mía, parecéis una perfumería, ¿dónde vais? No sé, tenía un sentido del humor muy personal, muy gracioso, no sé, no recuerdo así ningún momento especial, pero vamos, nos hemos reído con él, hemos disfrutado de él, en fin, no sé. José Joaquín, lo queríamos mucho. Tu prima está escuchando. Sí, la verdad es que esta chiquilla es más bonita para qué. Tiene 2 chiquillas que son más bonitas que ella todavía. Y la verdad es que sé que quiere mucho que ha querido mucho a mi hermano Antonio, ella, y bueno, y sé que todo el mundo que estaba alrededor suyo, pues no nos quedaba más remedio que quererlo, porque Antonio era todo corazón, y sobre todo con la familia, pues era cuando él se expresaba y tal. Y bueno, pues con nosotros ha sido increíble, vamos, aparte que era mi padrino Antonio, que no lo he dicho esto, pues yo qué sé, que estabas con él y estabas a gusto, era una persona que irradiaba, no sé, bondad y buen karma, no sé, esto que estás con él y te relajas, ¿no? Que vamos todos por la vida con mucha prisa y con... Entonces cuando estabas con él era entrar en otro mundo, era, yo qué sé, era todo simpatía, era todo atenciones, estabas en tu casa. Yo cuando estaba allí, que le estaba haciendo cemento y eso y tal, pues él estaba encima contándome sus historias y tal, y yo dándole tal, y nunca le faltaba: oye José, ¿quieres una Coca-Cola? ¿Quieres una café? Tal, y me tenía siempre agasajado allí, pues porque le gustaba estar en compañía de los suyos y lo disfrutaba, y la verdad es que lo disfrutaba como nosotros lo disfrutábamos a él, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad, para que veas un poco de la forma de ser de Antonio, pues fuimos mi chica y yo, fuimos a verle, y bueno, pues nos puso el café, tal, allí sacó unas galletitas que tenía por allí, y estábamos tomando el café y de pronto dice: ¿queréis que os cante? Y tal, y se ponía en el piano y nos cantaba sus canciones y tal. Entonces, no sé, yo qué sé, una persona que hace eso, pues, porque a mí la gente va a mi casa y sí, le puedo ofrecer una Coca-Cola, pero muy difícil que me ponga a cantar para ellos. Hay una cosa, perdona José, sí. Hay una cosa súper curiosa, bueno, que a mí me sorprende muchísimo, me admira un montón de Antonio. No sé si os acordáis que tuvo una época que le dio por escribir, lo veías en las cafeterías y siempre estaba escribiendo, os acordáis de eso, ¿no? Claro, por supuesto. Pero tú veías esas cosas que escribía y no tenían, o sea, lo leías, no lo mirabas, porque eso no era legible ni era entendible. Entonces es como que él inventó una tipografía, un tipo de letra que él se inventó, pero que era súper curioso porque no había una A, no había una E ni una B, o sea, no existía ninguna palabra del abecedario en ese tipo de escritura que hacía, y
y era súper curioso porque era de una perfección, o sea, era un tipo de letra que él repetía, yo no sé qué es lo que ponía ahí, él lo leía, pero no era entendible, vamos, no era legible, pero era súper curioso porque yo le he encuadernado libros, o sea, libros de 200 y 300 hojas de ese tipo de tipografía que hacía él, o que él se inventó, o que yo no sé de dónde le llegaba, pero era súper curioso porque tenía todo, o sea, él había inventado un abecedario, no sé cómo lo hacía, pero era perfecto, vamos, era una cosa súper curiosa. Yo no sé si tú te acuerdas, José, de esos libros que escribió. Los tres José nos acordamos es una imagen que ahora que lo dices, efectivamente, por todas las terrazas de Jean, sentado con su cuaderno escribiendo. Escribiendo, y además es que era una cosa súper perfecta, no sé, tenía como su equilibrio, tenía, no sé lo que escribía, yo no sé lo que era eso, pero era curiosísimo. Prima, en cuanto a eso, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí con Antonio, yo entonces vendía informática, estaba con mi tema de la informática y tenía un amiguete que era griego, que vivía en Madrid y que el hombre pues era griego y vivía en Madrid y era mi proveedor, y vino un fin de semana para acá, para allí, y digo, vente que te voy a enseñar una cosa curiosa, y fuimos a ver a Antonio, y entramos allí a ver a Antonio y tal, y mira, pues te presento a mi amiguete tal, que es griego, y tal, y mi hermano Antonio, y que griego, tal, y de pronto se puso a hablar en griego con él, y el otro dice, contestándole, total, que me dejaron allí apartado y yo escuchando y tal. Total, que resulta que luego al salir me dice el tío, no, es que habla perfectamente griego. Te quiero decir que dentro de su parafernalia y tal, él tenía una cultura, cuidado, porque él era autodidacta y ha leído y lo que no está escrito, ha pintado de libros de lo que no está escrito, en fin. Antonio, aparte de que tal, pues también estaba muy preparado, ¿no? En todas las cosas. Aquello me dejó realmente un poco fuera de juego. Luli, buenos días. Mira, quería decirte una cosa. Cuando estabas hablando del sentido del humor de Lugardo, es absolutamente real. La gente, desde fuera, quien no lo conoció realmente, pues se queda con la idea de su seriedad, pero entre otras cosas porque, como decía José, pues que él no dejaba que entrara todo el mundo en su burbuja de tiempo y espacio, ¿no? Y luego aparte porque era muy introvertido y siempre iba como ausente pensando en sus historias. Luego lo del piano era una auténtica fascinación. Las veces que me ha tocado a mí el piano, no sé mucho de piano, pero tengo la sensación de que él no sabía tocar el piano. Pero me encantaba, a mí me ha fascinado toda esa historia, esas cosas, y sobre todo cuando se giraba, me miraba, y es lo que tantas veces he dicho, ese niño grande. Y mira, en cuanto a esa tipografía, la tengo precisamente delante. Yo hace ya más de 30 años que me quedé fascinado con un cuadro que vi en la Caja de Castilla-La Mancha, en una exposición, la antigua Caja de Albacete, y nada más verlo me fui hacia él y me quedé atrapado por una mezcla de figuras pequeñas que mostraban un paisaje global y que luego me di cuenta que estaba formado por caras, por seres, o sea, que era la historia, por cierto, muy chamánica, muy de los espíritus de la naturaleza y muy de reflejar familiares, amigos y personajes, supuestos o reales de reencarnaciones, en esa obra. Entonces, hace muchísimo tiempo que yo ya me quedé fascinado con su obra, pero fíjate, quizá poquísima gente sepa que ya en el año 90 Lugardo y yo, con otros autores, otros poetas, ya participamos en el recital musicado de poetas de allí. Y además hubo una anécdota curiosísima porque cuando él estaba leyendo se perdió en el tiempo y pasaban los minutos, yo trataba de hacerle señas para que terminara, porque tenía su tiempo. Fue impresionante, ¿no? Y él se perdió en el tiempo y seguía recitando. Bueno, ese libro existe, se editó por los servicios culturales del Ayuntamiento de Jean y tiene efectivamente una tipografía que si alguien fuera de contexto lo viera, pensaría que es un manuscrito medieval. Anoche precisamente me puse, pero con lupa, con mucho ahínco, y yo decía, lo mismo que estás diciendo tú, es que es imposible leer este texto. Y con mucho esfuerzo, porque además lo hice hasta con lupa,
Y yo era otra cosa de las que incidíamos sobre esas vidas pasadas. Digo, Dios mío, pero Dios, es como si estuviera viviendo en aquella época. Con mucho esfuerzo conseguí descifrar aquí una estrofa que dice: solo cosas bellas quiero mostraros del grial sagrado que llevo en mi corazón, poesías elevadas del aura que es mi alegría. Lugardo sería incomprensible, el texto ilegible, su poesía un misterio, pero era un poeta como la copa de un pino. Total. Era poeta escribiendo y poeta dibujando y poeta pintando. Sí. Luli, Estoy de acuerdo. muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en los desayunos de Solo Radio. Bueno, a vosotros por dedicarle este momento a Antonio, que se lo merecía muchísimo. ¿Crees que le gustará o no? Yo creo que le va a encantar, yo creo que va a estar encantado, va a estar aplaudiendo, vamos. Gracias, Luli, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Un adiós. beso muy grande. Un besito. Adiós. Adiós. Hasta luego, chao. Chao. La poesía, la pintura, la música incluso, todo ello para, bueno, pues en la medida de lo posible dar a entender su mundo, ¿no?, al resto de los seres humanos. José Antonio, vamos a escuchar algunos fragmentos de una entrevista, pero no es una entrevista al uso. Me gustaría un poco que nos comentaras cómo y por qué se realiza estas grabaciones que vamos a escuchar en los próximos minutos, o a trocitos a lo largo del programa. ¿Qué es esto que vamos a escuchar? Pues mira, a Lugardo, aunque efectivamente, y lo diré mil veces, no se le hizo todo lo que se merecía, a Lugardo se le apoyó, algunas personas le apoyamos. Y ya en el 96, pues hizo una exposición preciosa en el Museo Comarcal, donde yo trabajo, y ya en aquella ocasión le compré 2 grandes cuadros que yo creo que fueron los primeros, si no había alguna cosa anterior, pero desde luego de gran formato de la colección de Lugardo en mi casa. Es un homenaje puro a la obra pictórica de Lugardo. Pero en el 2011 fui comisario de su exposición. He sido comisario de 2 exposiciones de 2 grandes amigos, de Francisco Ruiz Oliva, un personaje entrañable de mis grandes amigos y gran pintor y dibujante y escultor y todo, ellinero hasta la cepa. Pero fui comisario de la exposición de Lugardo, menos pintar los cuadros, me tocó todo porque así se lo merecía, y yo le monté esa exposición. Incluso me encargué de hacer un catálogo que queda también para la historia. Yo quería que Lugardo, aparte de lo que pudiera escribir yo sobre él hiciera una reflexión. Pero, como decíamos antes, extraer del cerebro impresionante, multidimensional de Lugardo información era un reto periodístico. Entonces yo le hice una entrevista y entonces allí, ya por noviembre, allí sentados en el museo, en aquel rincón, en la escalera, pues yo le hice una entrevista. Y ayer, precisamente, cuando me llamaste para hacer este programa, pues precisamente como tú tenías interés en recoger algún documento, la voz de Lugardo, de pronto me acordé de esa entrevista, y anoche, cuando te la envié, pues me emocionaba mucho porque veía ese niño, esa dulzura, esa ternura entrañable, y ese es el fruto de una entrevista a Lugardo, que pienso que es un testimonio muy valioso, porque primero, Lugardo no le gustaba que le hicieran fotografías, y te lo digo yo, que estaba con él continuamente y que durante años y años he hablado prácticamente todos los días, y era muy difícil hacerle una entrevista por estos motivos, con lo cual me alegro muchísimo de que ahora quede ese testimonio de su voz, y que forma parte precisamente de ese eterno presente, porque lo estás escuchando y Lugardo está con nosotros. Puedo decir incluso que, como forma simbólica de expresión, de manifestación de que Lugardo está aquí con nosotros, yo le he puesto un vaso de agua como nosotros, que por cierto se lo está bebiendo su hermano ahora. ¿Qué va? Se lo ha bebido él. Bueno, claro. Vamos a ver, Lugardo, a mí me gustaría saber en qué medida surge tu inspiración pictórica cuando empiezas tú a pintar, y qué es lo que realmente te mueve a ti a iniciarte en el mundo de la pintura. Pues buscar las flores,
la vegetación, todo eso me encanta, y las montañas. Pero cuando tú inicias la pintura, toda tu andadura en el mundo pictórico, fundamentalmente, ¿qué es lo que quieres expresar? Pues me gustaría hacer una pintura muy figurativa, pero no encuentro elementos para hacer una pintura figurativa. ¿Por qué sientes que no es figurativa? Porque de alguna forma tu imaginación no se ajusta a los cánones de lo que es la pintura figurativa y te tienes que expresar de otra forma. Yo creo que el arte figurativo tiene su origen en los sueños infantiles. Y aquí, o sea, es como si los niños fuesen precoces. Y entonces esos sueños infantiles de cosas dulces y bellas, pues no son tradicionales. Pero tu pintura se puede considerar como dulce o bella en el sentido de que, como por ejemplo el motivo de esta exposición, reflejas el volcán y esas imágenes son bellas, son dulces. Sí, además es un amasijo de niños y de espíritus, de personajes. Es decir, en tu pintura, en la manifestación física, ¿qué se plasma de tu mundo onírico o de imaginación? ¿Qué plasmas? ¿Cómo? Sí, de tu mundo onírico, de tus sueños, de tus ideas, de tus pensamientos, tus reflexiones, tus caminatas por el campo, ¿qué proyectas después en la pintura? Que no tiene una realidad palpable. Eso que tú me decías, de esos niños o espíritus, ¿qué es lo que reflejas en la pintura que a lo mejor no lo ven otras personas? Bueno, yo encuentro muy desierto el campo aquí en Ellín, o sea, es bello y tiene muchos recovecos, la Sierra del Romeral es preciosa, todo es muy bonito, pero tiene algo de desierto. Pero bien, de lo que tú reflejas en el cuadro a lo que tú ves en tu mente, en tu imaginación, ¿qué diferencia hay? Porque de luego tu pintura no es normal y corriente, como tú decías, tú no te dedicas a poner montañas, sino intentas pintar el volcán, por ejemplo, y está mustio. Eso, tú lo ves mustio. Está falto de verde, está reseco, desértico. Y entonces tú lo recreas. Triste. Lo recreas a tu estilo. Hombre, pues intento sacar, sí, su regeneración. Yo lo pinto, lo favorezco. ¿Y qué aportación le das típico figurativo a esa pintura de aspectos o símbolos que no ve la gente? ¿Qué es lo que tú ves y que luego transmites ahí y que la gente no lo ve, que te gustaría a lo mejor que viera? Bueno, los símbolos son muy chiquiticos. Si te entretienes en recoger los símbolos, pues ya lo tienes que hacer caligráficamente. Y si lo quieres pintar no es lo mismo, aunque sí pintas alguno, pero no crees que está sobrecargado de ¿Pero qué aparece en esa pintura que no ven los demás? ¿Qué es exactamente? ¿Son rostros? ¿Hay formas de personas? Bueno, las montañas tienen sus perfiles, sí. Ya, pero tú reflejas ahí otros aspectos de tu vida, ¿no? A veces me has contado que aparecen como rostros de familiares o espíritus, o ¿qué es lo que ves tú que no ven otras personas y que quieres proyectar en tu pintura? Veo familiares míos. Sí, en la Sierra del Cuchillo veo a mi abuela Teresa. Me acuerdo cuando se peinaba en su casa, estaba peinándose y se veía su perfil, que tenía nariz chiquitina y tiene la nariz así, que se ve en la Sierra de la Mala Mujer, en la nariz de la Sierra del Cuchillo. Y mi abuela era muy buena, ¿no? O sea, que eso debía ser para ella algo muy grave o misterioso, porque era una mujer muy misteriosa, mi abuela. Y eso me ha gustado mucho. Entonces, cuando tú estás viendo la naturaleza, tú ves en esa naturaleza aspectos de tu vida cotidiana, de familiares que se han ido, familiares que siguen estando, pero luego te preocupas por reflejarlos en la pintura. ¿Es tu intencionalidad que aparezcan esas siluetas de rostros, de gente? Es muy difícil.
es muy difícil reflejarlos en la obra, ¿no? O sea, yo había pensado en levantarlos y hacerlos levantados, o sea, como levantar las montañas, levantar los paisajes, los perfiles. ¿Tú crees que tu pintura es como un psicoanálisis de tu vida? ¿Tú utilizas tu pintura como un psicoanálisis? Porque no es el mero hecho de pintar, sino que tú estás proyectando ahí tus ilusiones, tus sueños infantiles, tus miedos, tus deseos, todo. O sea, tu pintura es muy psicoanalítica. Del psicoanálisis he tenido algunos libros de Honorato de Balzac, que dice que era el padre de la psiquiatría freudiana, que escribió psicoanálisis. Y una vez vi en un escaparate unos libros de Freud que me hubiese gustado comprarlos y que me los recomendaban cuando era adolescente, pero no me los pude comprar porque no llevaba ese dinero. ¿Pero para ti la pintura es como una terapia? No, en la pintura se sufre mucho, o sea... ¿Tú sufres pintando? Hasta que no tienes el cuadro acabado y entras en detallicos no se disfruta. Tú lo sufres. ¿Y por qué sufres cuando pintas un cuadro? ¿Por qué sufres cuando pintas un cuadro? Porque hay poca luz, porque... por muchos motivos, ¿no? O sea, porque a lo mejor no lo puedes pintar, no quieres reflejarse el espíritu de ese monte en ese momento. Eso no se sabe y a veces pues pintas cosas que no conoces y que no tienen nada que ver contigo y salen tan felices. Pintar en algunas ocasiones le causaba incluso sufrimiento de no llegar a expresar lo que él realmente quería expresar en ese momento. Estaba escuchando, José Antonio, José Joaquín, además vosotros simplemente escuchando, yo estaba escuchando y al mismo tiempo viendo unos dibujos que nos ha enviado Manuel Boluda, con unos dibujos muy sencillitos, ¿no? Tanto de la Virgen como del Cristo crucificado, con esa tipografía de la que hablabais. Acabo de descubrir que su nombre completo no era Antonio Luzgardo, sino Antonio Francisco Luzgardo, o sea, más largo todavía el nombre, Preciado Pérez Pastor. Y la verdad que estar escuchando su voz, estar viendo algunos de sus dibujos, el cartel de la tamborada que también realizó en el 98, bueno, pues nos da un poco la sensación, o a mí al menos me ha dado, que está todavía entre nosotros, que en cualquier momento sabe que estamos hablando de él y va a entrar por aquí por la puerta y va a decir, pero callaros ya, ¿qué estáis diciendo, no? De mí. Ay, recuerdos para un buen amigo. ¿Qué os sugiere, José Joaquín, escuchar ahora sabiendo que ya no está entre nosotros su voz? Bueno, la verdad es que me ha encantado escucharlo de nuevo porque bueno, yo qué sé, no tenía ninguna grabación de su voz y bueno, pues me ha encantado y ha hablado de pintura, lo que me ha comentado a mí, ha dicho lo mismo que me decía a mí, porque era mi maestro de pintura. Yo no sé pintar, pero bueno, gracias a él, como otros mucha gente de Jin, no sé, creo que él fue el que llevó la pintura a la calle, o sea, sacaba sus cuadros a la calle y empezaba a pintar, y eso a mucha gente ha animado en este pueblo a pintar. Ahora hay varias escuelas de pintura que yo no sé si será gracias a él, pero supongo que tiene mucha culpa de que la gente tenga esa inquietud por la pintura aquí en el pueblo. Y escuchar a Antonio, pues, en fin, para mí como un milagro, ¿no? La verdad es que no tengo ninguna grabación de su voz, algún vídeo tengo por ahí, pero sí es tranquilizador, por lo menos, ¿no? Creo que está bien. José Antonio, qué difícil, ¿no? Te tuvo que resultar hacer esta entrevista. Pues sí, porque si te das cuenta, pensando periodísticamente, yo trataba de encauzarle para que él definiera, expresara determinadas cosas, pero cuando anoche precisamente la escuchaba decía, es que sencillamente es perfecta, porque es su expresión, es como es él. No fue una entrevista pensada jamás para que algún día se diera a conocer, fue una cosa espontánea que surgió para que él me transmitiera eso y yo pudiera sintetizarlo como realmente aparece en el catálogo, con lo cual fue absolutamente natural, pero me parece de una belleza sublime
de poder escuchar a Luzgardo como él era y como él es, porque escuchando eso yo tengo la sensación de que está. Encima, fíjate, yo estuve muy poquitos días antes con él. Él nombra a su abuela y la nombraba 1000 veces, que la quería muchísimo, como yo sé que su abuela lo quería a él muchísimo, a todos sus nietos, pero quizá por sus circunstancias tenía una cierta sensibilidad hacia Luzgardo. Luzgardo, por cierto, como firmaba, era Antonio, era Luzgardo, era Luzgo, y no sé cuántas firmas más tengo por ahí en todas sus obras, que para mí son tesoros, pero por encima de todo está el tesoro de la amistad. Y fíjate que unos poquitos días antes fui, porque él siempre generoso, siempre colaborador con todos los proyectos. Yo le había encargado unas portadas, porque como en ocasiones he dicho, mi gran ilusión, una de mis grandes ilusiones, es crear una editorial para que no me vaya al otro mundo sin dar a conocer todo lo que he escrito. Y entre esos 5 ilustradores que tengo, uno es curioso, cuántas veces hablaré de él, de aquel que me muera en presente. Uno de ellos es Luzgardo. Y es curioso que los demás siguen trabajando y perfectamente sanos, con sus inquietudes, con toda su movilidad, pero aún no ha terminado ese proceso. Y sin embargo, el que estuvo a punto de morir a finales de año, en diciembre, que además fue algo terrible para la familia, por supuesto, y para mí, yo lo pasé horrible. Me acuerdo además que fui en Nochebuena, ya yo lo había visto, por supuesto, estuve con él en el hospital, que se recuperó de forma increíble cuando nadie pensaba que fuera a vivir, y le di un inmenso abrazo. Bueno, pues después yo he estado quizás más en contacto, porque estaba muy preocupado, y si soy sincero, todos sabíamos que realmente se nos iba a ir muy pronto, porque estaba muy delicado. Bueno, pues él me llamó insistentemente, además a varios sitios, para que yo fuera a recoger las portadas. Es el que precisamente ha terminado todas las portadas, y aquello a mí me conmovió profundamente. Como tú te has puesto en contacto conmigo para esta entrevista, porque yo te comentaba que precisamente el movimiento se demuestra andando, yo se lo demostré y además lo defendí o lo expresé o lo dije 1000 veces en público respecto a Luzgardo, pero para mí Luzgardo hasta el último día de mi vida pues va a ser apoyado por mí. Justo un día después de la misa funeral, yo he comenzado a escribir un libro sobre Luzgardo. Tengo el título, tengo la introducción escrita, y ya he empezado a ponerme en contacto con escritores, dibujantes, pintores, diseñadores, o gente que no hace nada de esto pero que lo conoció, para que pueda haber una obra colectiva en la que determinadas personas expresen el sentimiento, la obra, lo que vivieron, anécdotas de Luzgardo, porque no quiero que su memoria se pierda. Y en ese sentido, cuando estaba en su casa, pues le dije: Luzgardo, ¿tienes fotografías antiguas y tal? Y me dejó una, por cierto, José, de tu padre, de niño, con un traje chaqueta de rayas, en una foto de estudio preciosa sobre un sillón, pero me dejó una foto para escanear de su abuela, que está impresionante, ¿no? Una tiara, una diadema así, con un vestido blanco, una balaustrada que está sobre la mano, tiene sobre una flor que hay en la balaustrada, y con una capa de aluminio, con una elegancia y una cosa que parece de la Casa Real. Y justo yo se la iba a devolver muy pronto y me llamó y dice: ¿lo tienes ya escaneado? Y al día siguiente digo: sí, no te preocupes, que bajo. La última imagen que yo tengo de Luzgardo, que eso se me quedará para siempre, fue en el momento que le devolví esas fotos, que fui rápidamente, y cogió la foto de su abuela, que el día anterior me había dejado a mí, cogió la foto de su abuela, la abrazó y empezó a decir: ay, mi abuela, cuánto tiempo, cuánto te he echado de menos. Y el día anterior me la había dejado la foto. Qué bonito. Tenemos también a través del teléfono a un buen amigo, Pepe Castillo, que también, pues, hasta hace muy poquitos días, una parte importante en el inicio de cada una de las jornadas, pues era comenzando precisamente en compañía de Antonio Luzgardo. Pepe, buenos días. ¿Pepe? Bueno, parece que hemos perdido la llamada. Vamos a intentar otra vez establecer esa llamada. Pues un cariño inmenso, ¿no?, para con tu abuela Teresa.
Sí, bueno, Antonio realmente es que se crió con ella. Entonces, en relación con eso, cuando decía que el campo estaba desierto, pues yo me pongo a pensar y veo las encebras, los hitos, las fincas que teníamos antes, pues las veo llenas de gente. Siempre había gente allí, yo no sé cómo, pero siempre estaban, que si los segadores, la gente de los rebaños de ovejas que pasaban por allí. Mi abuela y mi familia siempre han sido venían trashumando y les dejaban los corrales para que descansaran allí. En fin, siempre había gente de una manera o de otra. Me acuerdo el don José Baeza, que era un cura de Albacete, que tenía pues niños cuidando y eso, que los llevaba allí a pasar el día, les daban de comer. En fin, siempre en las casas hemos tenido siempre mucha gente, ¿no? Y bueno, antiguamente es que era así, ¿no? Porque la siega pues la hacían entre un montón de gente, se iban a segar los campos y siempre había ese movimiento que ahora ya no hay en el campo, ¿no? Será porque los tractores y todas esas cosas pues en fin, pues mejoran el funcionamiento, pero también, en fin, dejan el campo un poco desierto. Y bueno, sí, es... Permíteme, José Joaquín, enseguida seguimos, si quieres, hablando del asunto, sí. Pero tenemos ya esta llamada de quien, como decía, pues en muchas ocasiones ha iniciado su jornada precisamente compartiendo un café con Antonio Luzgardo. Pepe Castillo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues hoy estamos aquí en la sintonía de Solo Radio recordando a Antonio Luzgardo, con el que decía, has compartido más de un café, ¿verdad? Sí, todas las mañanas solíamos tomar café, pero ya desde hace años o 3. O sea, nos juntamos a unos cuantos y tomábamos café sobre las 8. ¿Y de qué hablabais? Porque conociéndote, que eres capaz de sacar conversación de cualquier cosa, cuéntanos alguna conversación que hayas mantenido con él. Pues hablábamos normalmente de su pintura y de lo que trabajaba, que solía trabajar por las noches, se las pasaba la mitad de la noche pintando y, en fin, y de algunas cosas. Era un muchacho que era muy reservado, pero no, conmigo tuvo mucha confianza y muchas confidencias de su vida. Últimamente estaba muy ilusionado porque había arreglado su casa con unas vigas y tal, y en fin, era a pesar de ser reservado, era menos su conversación. Pepe, tú tienes alguno de sus trabajos, ¿no? Tú a lo largo de su trayectoria... Sí, además me hizo, que yo creo que ha hecho pocos, y a mí me hizo un retrato, el cual conservo, claro, y tengo. Sí, además pintaba mucho en acuarela y el óleo pintaba menos, porque la verdad, y el óleo es más caro y él no solía poner, parece ser, de mucha economía. Pepe, ¿tú crees que la sociedad en general ha tratado bien a Antonio Luzgardo? ¿Tú cómo lo ves? No, porque no lo han conocido. Antonio Luzgardo era muy reservado, como he dicho antes, y no lo han conocido, porque lo han interpretado muchas veces como yo creo que no era, porque una vez en su trato, pues no era lo que aparentaba, por lo menos lo que mucha gente creía ver en él. O sea, mira, creo, José Antonio, José Joaquín, que lo ha dicho muy claro José Castillo. Quizás no se le ha valorado a ese nivel, ¿no? Personal incluso, lo suficiente porque no se ha dado a conocer más. Sino aquel que lo conociera podría haber sacado conclusiones muy bonitas. Sí, Pepe. Sí, pero mira, resulta una cosa. En la vida lo tienes que vender y saber vender.
y él era artista, pero no sabía vender. ¿Cuántas veces comentábamos que lo que a él le faltaba era hacer una exposición, pero no a nivel local, sino a nivel ya en Madrid? Cosas que estábamos ya pensando, a ver por dónde nos buscábamos la solución para hacerlo, y eso le hubiera dado quizá pues la fama que podía tener, que no se le había dado porque no había quien le ayudara a hacer eso. No sé si nuestros invitados queréis hacer algún comentario con Pepe Castillo. Bueno, Pepe, yo quiero sacarte de una duda. Antonio por las noches lo que hacía era dormir, se acostaba tempranísimo, a las 9, a las 8 de la tarde ya estaba en la piltra, que decimos aquí en el pueblo. Lo que sí que hacía es que se levantaba muy temprano, a las 4 o las 5 de la mañana se iba a tomarse el primer café, ahí a la estación de autobuses, y luego ya a las 8 de la mañana se iba a tomar el segundo café, porque era un gran bebedor de café. Eso fue una de las cosas que le vino mal para la salud, como el tabaco y eso. Luego se iba allí Lo primero que hacía era comprar su paquete de tabaco. Luego se iba allí al Modesto. Sí. En cuanto a que no supiera vender su poesía, que es como yo considero su pintura, te voy a recordar que hay por ahí un dicho que dice que la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Entonces, él tenía los perdona. Es que él no era poeta, él era pintor. No, perdona. Él era poeta y pintor. Él tenía, de hecho, la pintura que hacía, si tú ves pintar a Antonio, como lo he visto yo muchas veces, o sea, cuando estaba pintando era como una cosa que se movía así entre el cuadro, y a ti empezabas a ver lo que salía de ese movimiento, y a mí yo siempre decía eso es poesía. Entonces es que mucha y aparte de que también escribía, pero perdona que te diga, ¿con quién hablo? Sí, Pepe, es su hermano José Joaquín. Ah, sí, dime. Joaquín. Nada, Pepe, pues eso que eso que te decía, que él le tenía mucho aprecio a sus cuadros. No te creas que a todo el mundo le vendían cuadros. Yo he visto a gente que no le ha gustado y no le ha vendido cuadros por más dinero que le dieran. Eso es así. Y luego tenía cuadros que le tenía, tenía cuadros, no todos los cuadros que tiene le tenía un especial cariño a todos. Y además tiene mucho. Sí, tenía. Como me decía él, tiene muchos en su casa. Muchísimos. Tiene una obra bastante extensa, sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Pepe, muchísimas gracias. Yo tengo al menos 3 o 4 de él. Sí, muy bien. O sea que... Pues cuídalo mucho. Yo dije eso y lo mantengo, de que para todo pues hace falta ese empuje de la vida que necesita para ir para adelante. Y él, si es que le da una risa, y era un bohemio, y tú como hermano, pues yo no sé cómo lo verás. Gracias, Pepe, por estar con nosotros en los desayunos. Gracias, muchas gracias. Él era él. Lugardo era una esencia pura y evidentemente quizás no tenía, entre comillas, a lo mejor esa capacidad para llenar el bolsillo, pero precisamente porque él era absolutamente inocente en ese aspecto. Él vivió para el arte, pero no vivió del arte. Mira, te iba a decir una cosa en relación a ese libro que yo quiero hacer con toda mi ilusión, pero que además será una obra colectiva para que quede esa memoria de Lugardo, recuerdo, esas historias desde distintos puntos de vista. Mira qué curioso que ayer mismo fue cuando envié el correo a distintas personas, y si me vas a permitir solo un fragmento, pero ayer mismo ya, a la última persona que se lo dije, ni siquiera por correo verbalmente, por la noche me estaba enviando su colaboración,
Y quiero leer un fragmento porque te vas a dar cuenta, José Aurelio, de cómo también está en esa memoria colectiva, esa percepción de la gente, las palabras que estaba diciendo José, las que yo he dicho. Y es un texto que me escribía diciéndome con lágrimas en los ojos, te mando esto, ¿no? Y esa misma persona me decía, en relación también a lo que comentaba Pepe, yo no lo traté tanto porque a ver cómo hablaba con él, cómo entraba, evidentemente, pero hay dos facetas muy importantes. Una, en no acercarse a él porque a lo mejor era como impermeable, no te podías acercar porque tenía esa burbuja, y otra cosa también porque también hay muchos prejuicios sociales y se etiqueta por la imagen. Es como si de pronto vieras una envoltura que otros pueden considerar estrafalaria, bohemia, y cuando entras dentro dices, vaya tesoro que tiene esta persona, ¿no? Venga, pues coméntanos ese fragmento y enseguida estamos hablando con Emilia, que también nos llama y quiere hacer. Me alegro que haya llamado. Antonio. Bien, pues es un texto de Víctor Rafael Martínez Tomás, el primero que yo he recibido para este libro, y escribe: cuán dura es la vida del cometa que surca el universo de lado a lado, y cuando se acerca próximo a un planeta no siente deseos de destacar y perpetuarse eternamente en él, pues incluso él mismo es ajeno a que su cometido divino es retornar nuevamente a su punto de partida por su naturaleza errante, sino más bien de servir de ejemplo vivo y callado a aquellos curiosos que tuviesen a bien avistarlo sobre la grandeza de la multidiversidad universal. Tú, Luzgardo, fuiste para nosotros un regalo de ser extraño pero noble, que sabías plasmar apasionadamente en tus lienzos el colorido de la sinceridad y el trazo limpio del niño que siempre llevabas dentro. Qué bonitas palabras, sin duda. Emilia Hernández, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues atentos estamos a lo que quiere comentar hoy en el programa. Sí, solamente primero daros las gracias por este homenaje que tenía tan bien merecido, Antonio. Qué pena no hacerlo antes, pero en fin, espero que desde allí donde esté nos esté viendo, ¿no? Seguro que sí. Bueno, yo lo conocí desde que nació prácticamente, yo era una niña, y me crié en la misma casa que él. Mi madre estaba trabajando con sus abuelos y a él lo crían los abuelos, claro, y me crié con él, o sea que perdonad que estoy un poco. Vamos, Emilia. Dale. Emilia, preciosa, vamos adelante, de ese niño tan precioso que tuviste en tu brazo y que yo sé que anunciaste a la gente su nacimiento y todo. Sí, exactamente, lo quería muchísimo y estoy de acuerdo tanto con su hermano como con José Antonio, de que él estaba en otra dimensión. Hemos hablado muchas veces de tantas reencarnaciones que ha tenido y prácticamente él era incomprendido por mucha gente, no se entendía lo que él quería decir. A mí me costaba, fíjate que conociéndolo como lo conocía, me costaba muchísimo trabajo algunas veces entenderlo, no comprenderlo, meterme en él, ¿no? En lo que estaba diciendo. Yo no sé qué deciros, era un ser extraordinario. Ese niño que yo conocí, lo seguía viendo cuando era mayor, lo seguía viendo en él, nunca murió en él. Entonces, bueno, es que no tengo más palabras, ¿vale? Ya. Solamente daros las gracias. A ti, Emilia. Gracias, Emilia. Venga, Venga, hasta luego. No vamos a forzar. Sería una conversación sin duda maravillosa la que podríamos mantener con Emilia, pero no la vamos a forzar porque habíamos hablado de ello, que nos hubiese gustado mucho que estuviera aquí sentada con nosotros en esta mesa y recordando a Antonio Luzgardo. Gracias inmensas por estar con nosotros, aunque hayan sido estos segundos. Prácticamente Emilia, una persona que conoció muy bien y compartió parte importante de su vida, y entendemos, como lo siente seguro, que no se ha ido solamente un conocido, sino un hermano.
Mira, José Aurelio, cuando ayer hablábamos, tú me decías que quién podía estar, cuando me invitaste, que quién podía estar en esta mesa, te dije que por supuesto su hermano, en representación de la familia, que ha trabajado con él mucho en los últimos días. Realmente Lucardo estaba entusiasmado con todo el proceso, digamos, de restauración de la casa. Y luego te comenté que Emilia era una persona también fundamental, fuera de la familia, pero dentro de la familia, en el sentido de que convivió desde el primer momento con la familia de los Preciados. Y yo anoche incluso hice un intento, aunque sabía que no iba a ser posible por unas circunstancias personales, porque todos estamos atravesando en estos tiempos revueltos muchas circunstancias, y incluso pues le iba a afectar emocionalmente mucho hablar de Lugardo, que ya lo tuvo en los brazos y que siempre me ha hablado con muchísimo cariño de él. Estuvo conmigo en el tanatorio, se vino conmigo y lo pasamos muy mal allí. Una de las cosas que hace también que sea irreal todo este proceso es que yo no he llegado a ver el cadáver de Lugardo, y por una parte me alegro inmensamente, porque yo siempre tendré ese recuerdo abrazando la foto de su abuela. Hubiera sido un martrago verlo, ¿no? Hay que matizar unas cositas que se comentaban al principio. Ese domingo fue cuando nos enteramos, pero su muerte fue ese fin de semana, entre el viernes y el sábado. Y luego no es enterramiento en sí, sino que se ha incinerado, también es importante decirlo. Entonces, por una parte, y de lo cual me alegro casi, yo creo, porque yo no he visto el cadáver y tengo esa sensación, escuchando el texto, la entrevista, hablando de él, pues que en cualquier momento va a aparecer por aquí y me va a hablar de los afartes, de Aquel Imán y de tantos personajes que estaban en su vida interna. Por lo tanto, que hay que agradecerle a Emilia que se haya esforzado, porque sé que eso que parece tan sencillo como unas palabras le ha costado un mundo y parte del otro. Rafael Ortega, buenos días. Hola, buenos días. También muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros los desayunos. ¿Qué merece esta familia? A ver, ¿qué querías aportar a nuestra tertulia? Que yo lo conocía de chiquillo, que estábamos allí en las Encebras y en Los Hitos, y entonces pues convivía, que era chiquitico, con la bicicleta, siempre que se le salía la cadena, allí en la Muertecica, con nosotros, yo que era un chiquillo también, y entonces pues de todo aquello, entonces las fincas esas, eso era un pueblo con los señores que eran don Antonio y doña Teresa, y tengo pues muchos recuerdos de chiquillo, de verlo con la bicicleta, que ya estaba gordico y iba, y su hermana Teresa. Y otra vez, en las Encebras, don Antonio cuidaba la caza, madre mía, no vendía la caza ni nada, y habían allí de perdices que parecía que era un palomar. Y todos los que venían, a lo que ha dicho su hermano, venían los segadores y luego para la trilla, venían de la Garapacha, de la parte esa de Murcia, todos los segadores, y entonces esa gente llegaba y cogían perdigones. Y en esto de la pompona, como eran de caña, pues le ponían por encima, hacían como una celosía con las espitas y echaban la silla, con aquello se llevaban un montón de perdigones. Y entonces un día, pues jugando, se fue para allá donde estaban por detrás de la casa, en la hombría aquella, como se dice, y acudió con una canasta de aquella lleno de perdigones. Madre mía la que se lió allí. Bonitos recuerdos, sin duda. Pues, muchos recuerdos, y montarlo, que estábamos entrando al Pajal allí en Los Hitos, y con el trillo y la mula, con el rastro, y ha sido una familia celesta. ¿Ha mantenido ese trato con el paso de los años, Rafael? ¿Ha tenido oportunidad? Me saludaba, pero era así como dice su hermano, que era distante. Él saludaba, me decía Rafa, pero no más que eso. Muy bien, gracias Rafael por estar con nosotros también, recordando a Antonio Luzgardo. Y eso es lo enigmático. Y finalmente, entonces, ¿cómo resuelves eso para que el resultado de tu obra sea feliz para ti? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo de lucha con esos problemas? ¿Cómo lo resuelves? Para que seas feliz. Sí, para que te sientas a gusto con el resultado de tu obra.
Tú tienes una serie de problemas y estás luchando, como tú dices, estás sufriendo. Pero ¿cómo haces con esos problemas para vencerlos y para que al final tu obra te guste? Hombre, pues lo importante es que se vendan bien y que vayan a las personas que verdaderamente se lo merecen. Pero encontrarte con todos los cuadros así como jorobados, con una gran joroba de cuadros, pues también pesa mucho, ¿no? Pero en cierta ocasión, pues con esos cuadros puedes hacer un museo, dejar alguna donación. Bueno, entonces fundamentalmente con esta exposición que tiene como tema principal el volcán de Cancarix, ¿qué es lo que has querido expresar tú? ¿Qué te gustaría expresar a la gente con esta obra en conjunto? Hombre, pues en cierto modo desengañarme con la egolatría, ¿no? O sea, porque yo esperaba encontrar en el volcán muchos más perfiles míos, pero es muy poco lo que expresa de mí, ¿no? O sea, que si estoy en el volcán estoy oculto. ¿Y tú por qué te buscas tanto en la naturaleza? ¿Ha sido tu compañera, tu aliada la naturaleza? Porque te buscan mucho en ella. Y hasta te preocupa no encontrarte, por ejemplo, en el Yo volcán. siempre he querido mucho a la diosa de la naturaleza, Demeter. Mi abuela no la quería. Mi abuela era de distintas formas de pensar, o sea, sobre Demeter tenía muchos palibús, o sea, que no se entendía bien con ella. Hay otras formas. Mi madre la he encontrado bajando en unas sierras hacia Fere, a mano de izquierda. Hay unas sierras ahí que sale un retrato de mi madre en la sierra, que tiene una verruguica que tenía ella, que es un árbol, que era una verruguica que tenía ella cuando era joven y se la quitó, o sea, y lo hubiese estado siempre muy bonita. Y en el volcán también sale con un hacinamiento muy revuelto, o sea, en la sierra contigua al volcán. ¿Tú qué piensas que siente la gente cuando ve tu obra? ¿Qué piensas tú que siente la gente en relación a tu obra? Yo acabo haciendo los cuadros muy sencillos, dentro de la complejidad de expresar el color con magnificencia, ¿no? O sea, en el color soy muy preciso y estudio mucho la naturaleza para hacer los colores muy iguales, hasta con colores mexicanos he estado pintando paisajes de aquí con los colores estos Winsor and Newton en acuarela. He expresado los colores de aquí, se expresa muy bien los colores de la naturaleza con esas acuarelas. Les tiras una patata en el papel y pintas, y con óleos es lo mejor, o sea, como la exposición del volcán es de óleo, no hay ninguna acuarela, es la que mejor está de color. Bueno, pues nos ha servido este programa a través de las intervenciones de nuestros oyentes también para darnos cuenta que aunque pudiera resultar distante en algún momento, a Antonio Francisco Luzgardo Preciado Pérez Pastor en Ellín se le quiere. Claro que sí, y nunca será olvidado. Cuando uno escucha esto, dice, Dios mío, que cuánto me alegro de haber hecho esta entrevista, ¿no? Porque podremos escucharlo miles de veces y seguiremos escuchando como en ese instante presente. Fíjate, yo tengo ahora mismo entre mis manos uno de los libros de tantos que él me ha ilustrado, pero que solamente hay uno publicado. Fíjate cuántos proyectos de futuro
tenemos Lugardo y yo todavía. Él desde arriba, yo desde aquí. Es un libro que se titula La guardilla del séptimo cielo. 49 artículos, que son 7 sextenarios, 7 por 7, 49. Es un libro mágico de comienzo a fin que trata de reflejar lo que es la conexión de lo cotidiano, de lo humano, con la guardilla del séptimo cielo. Y la guardilla del séptimo cielo es el lugar más elevado donde podemos acceder a esa vibración de la luz de Dios, donde yo sé que Él está. Y me viene a la cabeza continuamente, pues como yo siempre lo he conocido, otros como Antonio, pero para mí siempre ha sido Luzgardo. Luzgardo. De verlo en la luz, de sentirlo en la luz y de sentirlo tan cerca, es curioso, ¿no? Y hasta con la inmensa pena que me produce esto. Siento como una felicidad por él, decir, joder, nunca he dicho esa palabra, pero también soy humano. Joder, Luzgardo, qué suerte tienes, porque fuiste coherente contigo mismo y estás ahora en el mismísimo reino de los cielos. Y es muy emotivo esto, muy, muy profundo. José Joaquín, ¿qué sensaciones te llevas? Bueno, yo ya ves, estoy totalmente desbordado con el tema de Antonio, porque nos teníamos un aprecio así natural, que no era una cosa, era natural, nos queríamos, nos veíamos, si yo necesitaba algo se lo pedía, me lo daba, si él necesitaba algo de mí igual, siempre ha sido una relación así, o sea que nunca hemos tenido ninguna historia. Y entonces lo último que me pidió Antonio fue que le hiciera un cuadro de la Piedad, y quería regalárselo al Padre José. Él dice, quiero que me hagas tú un cuadro de la Piedad para regalárselo al Padre José. Y se lo di, pues creo que fue el jueves. Y nada, cuando él me dijo que lo quería porque se lo quería regalar al Padre José y tal, y bueno, digo, pues nada, lo hice como... Me puso nota, me puso un 8, y digo, bueno, mira, por lo menos pues era mi bueno, y en fin, ha sido mi referente en cuanto a pintura, porque la verdad es que si yo aprecio la pintura es por él. Y bueno, pues tuve, no sé, un mal presentimiento con la Piedad aquella. Pero bueno, cuando abrí la puerta de Trágico Domingo, pues lo vi allí y bueno, ya lo tiene el Padre José, y espero que él sepa. Me dijo que él iba a hacer 3 misas, y a su gran amigo Antonio me dijo que San José estaría en las puertas del cielo esperándole. Eso me dijo el Padre José. Yo creo que era una manera de pedirle piedad a Dios. Tenemos que dejarlo aquí, tenemos que marcharnos. No sé si, José Antonio, brevemente, hay algo que se nos ha quedado por decir esta mañana. La luz es infinita y por lo tanto no se puede expresar. La luz estaba en su propio nombre, estaba en su pintura y estaba en su pura esencia. Siempre se dicen unas últimas palabras para que nos escuche la gente, pero las mías, las últimas, van a ser para Luzgardo. Luzgardo, honraré tu memoria siempre. Se quedaron proyectos a medio. El destino es a veces tremendamente cruel, pero Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y todo es un proceso de aprendizaje. Como yo sé que estás muy bien al otro lado, honraré tu memoria hasta el último aliento de mi vida. José Joaquín, ¿algo más? Pues creo que ya está todo hecho. La vida de Antonio ha sido completa. Decirle a sus hijos que su padre los adoraba, no ha dejado ni un solo día de pensar en ellos, y que todo lo que tenía era
era para ellos. Era para dejarle su legado y en fin, eso, que era un gran tipo. Te quiero. ¿Que tú te sientes más cómodo pintando con el óleo, lo que más te gusta? Que sí es lo que más te gusta pintar a ti con óleo. A mí me gusta pintar con acrílico. Con acrílico es lo que más te gusta. Sí. Pero digamos que el óleo se corresponde más para esta temática del volcán, ¿no? Es la más apropiada. Pero bueno, yo te preguntaba, ¿y qué piensas tú que siente la gente cuando ve tu obra? ¿Cómo reacciona? Eso no lo sé. ¿No lo sabes? Lo que estoy es falta de esa opinión, o sea, porque a mí me han comprado alguna acuarela o alguna cosa, pero nunca he sabido qué opinan, ¿no? Ni por qué lo compran, o sea, eso es lo que me llena de interrogantes, ¿no? O sea, lo que me deja un poco vacío. Ya. ¿Y cuál es la valoración que tú haces de tu obra? ¿Qué es lo que piensas que es lo más singular, lo más característico de tu obra? Yo he querido ser un pintor realista de la naturaleza de aquí, de allí, no impresionista, y me he quedado en impresionista o neoimpresionista, me han dicho, ¿no? Pero quizá porque llevo gafas y me falta mucho de ver, pero me hubiese gustado ser muy realista, que en algunas acuarelas lo he conseguido, pero se me han ido volando, ¿no? ¿Y te vas con frecuencia al volcán para pintar todos estos cuadros? Pues hace tiempo que no bajo. Pero para pintar todos estos cuadros, ¿qué técnicas seguías? O sea, ¿o qué hacías? Vamos a ver, el proceso. ¿Te ibas al volcán? Me iba al volcán, o bien hacía apuntes, o fotografías. Y de las fotografías, pues... ¿Y a ti qué es lo que tenía un caballete para ponerlas y estudiarlas en el lienzo? ¿Qué es lo que más te llama la atención del volcán? ¿Qué es lo que te expresa? ¿Por qué a ti te ha llamado tanto la atención este volcán para pintarlo? ¿Qué te atrae del volcán? Pues... atracción no es en realidad lo que siento. Cuando era adolescente estaba en el colegio y me decían los curas que el volcán no existía, que sobre el volcán hay mucho acumulado, ¿no? Pero lo que yo podía encontrar en el volcán, hay tanto acumulado que es folclórico, y entonces me cuesta llegar a lo que yo busco, ¿no? O sea, debe ser mi madre, ¿no? Lo que hay en el volcán, así que yo más quisiera, pero no, me dijeron los padres jesuitas que no tocara el volcán. Lo que pasa es como luego viene una monarquía, la democracia. ¿Qué le dirías tú que observaran a los visitantes de la exposición para que entraran en la esencia de tu obra? ¿Qué les dirías tú que observaran, que pusieran su atención sobre algo en concreto? ¿Cómo piensas que los visitantes deberían mirar tu obra para verla realmente? ¿Cómo deberían mirarla? Que intenten soñar sobre esos colchones, ¿no? Eso. A ver, exprésalo de otra forma también. ¿Qué te gustaría a ti que hicieran para que pusieran la atención y realmente descubrieran la esencia que tú has querido plasmar en los cuadros? Yo en el volcán he descubierto unas flores muy bonitas. También el cráter me gusta mucho. Los paisajes que se ven desde el volcán son muy brillantes, y unos son muy femeninos, otros muy masculinos. Expresa mucho de elegancia los paisajicos que se ven desde el cráter. Pues nuestro protagonista hoy en los desayunos de Solo Radio, recordándole
haciéndole este homenaje, y despedimos hoy este programa con un tuit de una de nuestras oyentes, María José. Dice: homenaje muy merecido homenaje a un gran artista. Descansa en paz. Amigo, descansa en paz. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias por la atención prestada. Y ya saben que si se han incorporado tarde, les ha gustado lo que han escuchado, tienen la repetición, si no es lo que están escuchando en este momento, a partir de las 2 de la tarde. Colgado quedará también en nuestra web, en ellinsoloradio.com. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos de caídas y ponte una ducha extraplana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación baño. Ahora puedes incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática, mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra. Y como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Las mañanas.